Bueno, hola. Como es habitual, vamos a empezar ahora el módulo 1 de revisar un par de ejercicios respecto a lo que vamos a desarrollar la próxima semana en la prueba 2. Entonces quería empezar con este panorama de fórmulas para no marearnos con el álgebra, ¿cierto? Ya que el fenómeno de la deformación lateral, producto de las fuerzas sísmicas, en este caso, está controlado por dos efectos geométricos, ¿cierto? Que son el de la flexión y el del corte. Cerrando la ventana para que no se escuche la calle. Entonces, bueno, que ustedes vean esta composición, ¿cierto? Que es una suma de estos dos efectos. Por una parte tenemos el efecto de la flexión, vamos a anotar ahí, flexión. Y si le sumamos el efecto del corte, vamos a tener la deformación total. Este mono debe ser un poco más recto, ¿eh? Así, a ver, este uno rojo. Es más bien así. ¿Se acuerdan que en el corte nosotros tenemos que las secciones se desplazan transversalmente, ¿cierto? Es decir, hacia allá. Y la flexión es la que tiene este radio de curvatura, ¿cierto? Que está como por acá, bueno, más o menos. Está girando en torno a un ángulo que lamentablemente le pusimos phi también, igual al de la rotación en planta, pero que no son el mismo, ¿cierto? Quizá le ponemos teta, a ver, puedo ver. Mejor. Así no nos confundimos tanto con los nombres. Pongámosle ángulo teta, ahí está. Entonces, ok, eso es lo primero que hay que tener bastante claro. Después, mirando el álgebra, esta deformación total, evidentemente que no es más que un desarrollo lateral de la ley de Hooke, ¿cierto? Todo esto viene de que una fuerza siempre puede ser asociada a una deformación. En este caso, acá está la geometría del asunto. Ahí está la fuerza que produce esa deformación delta lateral. Y entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos estos términos que acompañan a esa fuerza lateral. Bastante feo, bueno, da lo mismo. Este delta 1 dijimos que es el causado por la flexión. Y este delta 2 es el que causa el corte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el término 1, pongamos delta 1, ¿cierto? Delta 1 va a ser esta fuerza P lateral, que nosotros hemos llamado F en otras instancias del curso, y dividido por 3 veces módulo de elasticidad por la inercia y h al cubo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, si observamos la ley de Hooke en su forma canónica, nos damos cuenta que este delta 1, que es el delta a causa de la flexión, por eso le pusimos delta sub F, es igual a la fuerza lateral dividido por la rigidez flexural.
Admitir, hay que cambiarse el ratón y admitirse. Quizás hay alguna tecla. Da lo mismo. Ya, decía, rigidez flexural, ¿cierto? Y esa rigidez flexural de la deformación lateral del muro es la que nos regala esta expresión, ¿cierto? Entonces decimos que K sub F va a ser 3 veces I partido por H al Q. Ahora hay que tener claro qué significa cada uno de estos parámetros. Fíjense ustedes que el módulo de elasticidad va a depender de si este muro es de hormigón o algún otro material. Y la inercia es importante porque la inercia es la inercia de la sección transversal. Es decir, vamos a pintarla con rojo. Si yo miro esto así, esa inercia va a ser la inercia de la sección del muro. Es decir, una sección que tiene un área L por un espesor, ¿cierto? Pongámosle E. Más complicaciones porque después vamos a llamar E a la excentricidad, pero bueno, no nos confundamos. Entonces la inercia sería en este caso, ¿se acuerdan la inercia de un rectángulo, ¿cierto? Base por altura al cubo, es decir, E por L al cubo y partido por 12. ¿Sí? ¿Por qué eso es esta inercia? Porque esa es la inercia que se opone a la deformación, ¿cierto? Decíamos en la clase anterior el supuesto inicial de toda esta teoría, que es que los muros van a funcionar con sus rigideces y sus inercias en el sentido fuerte. Es decir, si tenemos una planta de este tipo, imagínense una planta que tiene unos muros así dispuestos. Entonces lo que dice el supuesto inicial es que si yo aplico un esfuerzo lateral F sub X, los muros que van a funcionar en ese sentido para tomar esa fuerza van a ser, qué sé yo, pongámosle muro X1 y muro X2, ¿cierto? Es decir, los muros que oponen su eje débil a la fuerza en un sentido no van a funcionar. Es decir, estos dos no aportan rigidez en el sentido horizontal. Sí, eso para la rigidez flexural. Ahora, la rigidez de corte, ¿cierto? Va a ser por este lado delta sub 2, que llamamos delta de corte, pongámosle delta sub C, y que va a ser igual a P dividido por K sub C. Y este K sub C, lo sacamos de acá, ¿cierto? No es más que el módulo de corte G por el área de la sección, el área de la sección que es el largo por el espesor, ¿cierto? En planta, y dividido por este factor chi, que es el factor de forma, y por la altura h. La altura h es la que aparece acá, en la altura vertical del muro, o elemento de rigidez vertical. Entonces, también insisto, es bueno que esté claro los parámetros que componen esta expresión. Porque ese módulo de corte está acá, anotémoslo, módulo de corte, ¿cierto?
Y el famoso chi, pongamos acá esta letra que llamamos factor de forma. Factor de forma que depende de la forma en planta del muro y que nosotros usamos habitualmente para muros rectangulares, digamos, de trazado lineal en la planta, un factor de forma igual a 1,2. Entonces, para muros lineales. Sí, entonces, claro, haciendo hincapié a, sobre todo, cuando vayamos a calcular la rigidez de un elemento, es que nos van a ser útiles estas expresiones de las rigideces flexural y de corte, que acá le pusimos K sub Q, que se puede llamar K sub C, ¿cierto? Ahora, el resto de las fórmulas son interesantes porque, así como tenemos la rigidez de un muro, también tenemos la rigidez de un marco o pórtico, que es la que está acá, pongámosla acá, rigidez lateral del marco empotrado. Entonces, ¿por qué es interesante? Bueno, porque uno puede tener en un eje estructural una composición de elementos, no todo es tan ideal como para tener siempre solo muros, evidentemente. Entonces, si yo borro todo esta cuestión, borrar mis dibujos. Por ejemplo, en el eje estructural cualquiera, yo puedo tener un muro y después un marco. Así. Y así, ahí está el modelo. Entonces yo le aplico una fuerza lateral, F, y vamos a obtener un instante en que esta configuración estructural se deforma, así, algo así, ¿cierto? Entonces vamos a tener al muro y al marco participando de esta deformada. Entonces ustedes pueden decir que la rigidez lateral total de este eje va a ser igual a la rigidez del muro más la rigidez del pórtico. Y esa rigidez del pórtico es la que nosotros vemos acá abajo. Entonces, para que ese supuesto se cumpla, ustedes pueden ver que estamos explicando acá las fórmulas, ¿eh? Una parte tediosa. Tenemos la inercia de la columna y la inercia de la viga de este asunto. Entonces ustedes tienen ahí la columna, que va a tener una inercia I sub C, y tienen ustedes la viga, que va a tener una inercia I sub D. Y esos dos elementos van a participar de esta rigidez que va a oponerse a la deformación lateral delta causada por esta fuerza lateral F. Entonces ustedes pueden sumar. Ahora, uno puede componer lo que quiera, ¿cierto? Puede tener una configuración de este tipo, que es que tengo un marco, que tengo un muro al centro, y después tenga otro marco, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, lo que uno se le ocurra puede aproximarlo a un tratamiento con estas rigideces que expone esta lámina. Ahora, en el ejercicio a continuación vamos a tratar de abordar este concepto que es el corte
torsional. Y si se fijan, es una medida del momento torsional que se produce por la excentricidad en planta, que es la distancia que explicábamos en la clase anterior entre el centro de masa y el centro de rigidez de la planta estructural. Y para eso vamos a tener que calcular, es decir, divertirnos en calcular este phi sub i para cada elemento, que es una ponderación de las rigideces y de esta distancia z, que es la distancia entre el centro de masa de cada elemento en planta y el centro de rigidez. Vamos a verlo, a ver si entendemos algo. Esto está por acá. Acá. Entonces ustedes me dicen si acá está el ejercicio. Entonces es bueno, recapitulando de la lámina anterior, esta composición que uno puede hacer de las distintas rigideces que definen o caracterizan a cada uno de los elementos que resisten lateralmente las fuerzas sísmicas. Entonces veamos este ejercicio breve que espero que estén viendo. A ver. Ajá. Entonces ustedes están viendo ahí una planta en que los elementos principales son los que están marcados en negro. Es decir, los que están etiquetados ahí, ¿cierto? Como 1C, 1D, 2A, 2B, 1A, 1B. No sé por qué le pusieron así, pero me imagino que por que a alguien se le ocurrió, al menos son todas distintas las etiquetas, ahí anduvieron bien. Bueno, porque están los muros de tipo 1, que son los que miden 5 metros, ¿cierto? Y están los muros de tipo 2, que son los que miden 8 metros. Ya, entonces, a no perderse, ahí está el mono de la planta. Nos dan estos datos. ¿Cierto? Anotémoslo acá al lado, que es cada cosa, ¿cierto? Para no perderse. Este es el espesor. Anotemos acá. Ya se puso divertido esto. Ya, este es el espesor del muro. Entonces anotemos ahí, espesor. Ahora me lo borro. Espesor muros. Todos son de espesor 20 centímetros, ¿cierto? 0,2 metros. Después tenemos el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del material, que parece que con ese número es algo parecido al acero, ¿cierto? Son 3 millones de kilos por centímetro cuadrado. Es decir, son muros de un acero bastante, de un módulo de elasticidad bastante alto. ¿Qué significa esto? Que eventualmente va a alcanzar la fluencia para deformaciones dentro de cierto rango. Bueno, no vamos a complicar tanto el asunto. Después tenemos el módulo de Poisson. Módulo de Poisson. Y módulo de corte. No sé por qué entregan el módulo de Poisson, ¿cierto? Que si se fijan y recuerdan, el módulo de corte es el módulo de elasticidad dividido 2 veces 1 más el módulo de Poisson, ¿cierto? Entonces, pero nos entregan el módulo de corte también en función de esta expresión. Entonces ya no necesitamos, si se fijan, el módulo de Poisson.
Bueno, quizá es lo mismo, si ustedes reemplazan, sí, debe ser, ¿no? Si ustedes reemplazan el módulo de Poisson por lo que nos entregan, 0,167, debería darles que esta cosa es 0,43, claro. Nada más. Entonces son volteretas algebraicas. Después tenemos esta traducción, ¿cierto? Que viene de decir que esto es 1 dividido el rigidez flexural más 1 dividido rigidez de corte, ¿cierto? Que es lo que veíamos anteriormente y que tiene un error acá, si se fijan, este es h nomás, no h al cubo. Así que les pido que pongan atención a esa fatalidad. Bien, después nos dicen que la altura de los muros son 10 metros. Pongamos acá. Altura muro. Quizá especificar que es en elevación. Y, importante, el corte sísmico o fuerza lateral en el piso es 21,8 toneladas. Fuerza lateral del piso. Ya tenemos todos los datos, así que vamos a pasar a los cálculos. Los cálculos... acá, borrar de nuevo. Borrar mis dibujos. Entonces, si se fijan, vamos para el muro tipo 1, que habíamos dicho que teníamos estos dos tipos de muros, ¿cierto? El muro 1 y el muro 2. Uno mide 5 metros, el otro mide 8 metros en planta. Entonces, ¿qué hace el tipo? Ya sabe que para obtener la rigidez hay que tener la inercia, ¿cierto? Por eso calcula acá la inercia del muro 1 según la fórmula del rectángulo. Entonces acá, si se fijan y lo vemos paso a paso, está el espesor del muro, 20 centímetros, y el largo del muro, vamos a dibujarlo acá en planta. Este es el muro 1, se los presento de nuevo, que mide 20 centímetros por 500 centímetros, ¿cierto? Solo que acá está sacándolo en metros, así que obtiene que la inercia en planta es 2080, que tiene ese punto ahí. Aquí ya tengo mi calculadora por suerte, así que esto es 0.2 por 5 al cubo dividido 12, y es 2.08. Ajá. Metros a la cuarta. Y acá, como el gallo es pillo, calcula inmediatamente el área o sección en planta del muro, que es, claro, 1 metro cuadrado. Como ya tiene la inercia, no le va a costar mucho calcular la rigidez flexural, ¿cierto? Y tiene que la altura son 10 metros, ¿cierto? Está la altura del muro en elevación, 10 metros al cubo, y después en el denominador tiene que es 3 por, acá está módulo de elasticidad, ¿cierto? 3 millones, y acá está la inercia, que le puso 2, sí. Es 2.083, ¿eh? No sé por qué arriba le puso 4. Pero bueno, se entiende, ¿no? Y obtiene la rigidez flexural del muro, que es ese pequeño valor. No olviden que la rigidez, no, esto no es la rigidez flexural, esto es 1 dividido, es el inverso, ¿cierto? Sí, me di cuenta fijándome en la unidad, porque recuerden ustedes que la unidad,
las unidades de la rigidez son kilos partido metro, o en general masa partido por distancia, ¿cierto? Ya que viene la ley de Hooke. Masa, digamos, fuerza, ¿cierto? Bueno, después es lo mismo para la rigidez de corte. Se fijan acá corrigió este error. Oye, para los que se lo perdieron arriba, corrijan esta cosa. Acá la fórmula tiene un error. Ahí está. No es al cubo, es lineal, digamos, o elevado a 1. Es chi por h. No sé por qué se equivocó el gallo. Ya. Cámbienlo. Entonces, el análogo calcula a la rigidez flexural, la rigidez de corte, ¿cierto? Que tenemos el factor de forma, 1.2, por la altura, 10 metros. Y esto es el módulo de corte, ¿cierto? 0.43 por el módulo de elasticidad, que es 3 millones. Y por 1, que es el área de la sección transversal en planta. 1 metro cuadrado, ¿se acuerdan? 2 por, 20 centímetros por 502 metros por 5 metros. 1. Entonces tiene la 1 partido por la rigidez de corte y luego compone en nuestra importante expresión del cálculo de la rigidez del muro con los valores que acaba de calcular, ¿cierto? Bueno, evidentemente que si ustedes calculan 1, si ustedes hacen 1 dividido este valor, van a obtener K sub f. En este caso es, a ver, 1 dividido 0.004053 es igual a 18.868. 18.868 kilos por metro. Para los que estén más inquietos con el... Y asimismo, la rigidez de corte va a ser 1 dividido 0.00050, 78, 128.205. Entonces, breve reflexión, este tipo de muro de este material tiene una rigidez en corte que aporta más a la resistencia lateral. ¿Sí? Esa es una interesante conclusión. Entonces después obtiene la rigidez total, que es 16.393 kilos por metro. Se fijan, ordenadamente vamos llegando de manera sencilla a nuestros resultados. Ya tenemos la rigidez de los muros 1. Ahora la rigidez de los muros 2. A no perder la perspectiva, siempre estamos pensando en que la deformación es lo que entrega la ley de Hooke, ¿cierto? Vamos a buscar deformaciones aquí nosotros, sabiendo que las fuerzas laterales van a producir una deformación mediante tal expresión. Se fijan, a mayor rigidez, menor deformación. Son lo divertido.
Entonces uno estructura la planta para que no tengamos estas deformaciones tan mayores. Es decir, que sea moderado el desplazamiento lateral. Entonces, para el muro 2 lo mismo, si se fijan es exactamente igual, solo que el largo en planta ahora es 8 metros. Entonces, evidentemente que vamos a tener una mayor rigidez. Y si se fijan, la rigidez tampoco es lineal, porque el muro que mide 5 tenía 16.000 y el muro que mide 8 es 52.000. ¿Por qué? Porque, claro, está el cubo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, la rigidez flexural del muro número 2, o de tipo 2, va a ser, veamos, 1 dividido 0.000013 y es 76.923. 76.000. Y es bueno compararlo con el muro que mide 5. Si se fijan, el muro que mide 5 era una... Ah, bueno, borré todo. Pero era de 16... No, de... ¿Cuánto nos había dado? 0,053. Nos había dado 18.000 la rigidez flexural del muro corto. Entonces, importante porque como está el cubo, es que aumenta... alguien diría exponencialmente. Aumenta el cubo, diría yo. Para no enredarnos. Entonces, la rigidez de este muro 2 es 52.631. Algo así como el triple que era del muro corto. Entonces, es bueno verificar la ventaja de tener muros más largos, ¿cierto? Porque las rigideces aumentan de manera, por lo menos al cubo. Después, este gallo calcula el corte que le corresponde a cada uno de los muros. El corte en razón a las rigideces, ¿cierto? Porque la expresión que uno tiene que tener en mente es que, descriptivamente, cada muro se lleva un corte proporcional a la rigidez. Entonces, evidentemente que los muros más rígidos se van a llevar mucho mayor corte que los muros menos rígidos. Es decir, en este caso que hemos analizado hasta ahora, los muros más largos se van a llevar la mayor parte del corte sísmico. Entonces, eso es una gran noticia. Si se fijan, tenemos este coeficiente alfa, que no es más que una medida proporcional de cuánto representa la rigidez del elemento I en la rigidez total de la planta en el sentido, en este caso, horizontal. Y después vamos a tener que el corte, pongan ahí corte directo, porque es bueno tener en perspectiva que cada elemento, muro o pórtico, va a tener un corte directo y un corte torsional, producto de el arreglo de las rigideces de la estructura en planta. Entonces, sería bueno ver esta composición en que el corte directo del muro I va a ser su rigidez ponderada por la rigidez total del piso en el sentido, ¿cierto? Y por el corte total, que este corte total es la fuerza lateral sobre el piso. Nivel, en este caso nivel 4. O cuarto piso, ¿cierto?
que le habíamos llamado F, le habríamos llamado F sub 4 en el, hace 2 clases, ¿cierto? Cuando teníamos esto. Piensen que en elevación esto es algo así. Tenemos un piso, otro piso, otro piso y otro piso. Y estamos nosotros en el piso 4. Y bueno, si aplican ustedes la formulita esta, porque tenemos 52.000, entonces hagamos un pequeño plano con las rigideces. Esto era, tenemos un muro largo, 2 muros largos. Estos son iguales, miden 8 metros y su rigidez es 52.631. 52.631 y tenemos la rigidez del muro 1, que es 18.867. ¿Se fijan? Me quedaron más gruesos, pero en verdad son iguales. Y medían 5 metros, y estas son 18.867. 68, pongámosle cualquiera, 9. Y tenemos 4 de estos, así que es por 4, y vamos a tener que la suma total de las rigideces, en el sentido horizontal, va a ser 2 por 52.631 más 4 veces 18.868. Y esto resulta, vamos a ver, 2 por 52.631 más 4 por 18.868. 180.000 va a ser la rigidez total en el sentido X. 180.000. 734. Kilos por metro, ¿cierto? Entonces, este número es el que vamos a usar acá para obtener cada uno de los cortes directos. Para el caso del muro 1A, como bien dice acá, su rigidez es 16.393. ¿Y por qué le puse 18.000? Así que se me chanfleó. Vamos a ver. Estaba por acá. Ahí está, 16.393. ¿Y por qué tiene 18.000? Ah, porque era la rigidez. Nada que ver. Entonces, esto hay que corregirlo brevemente. Borrador. Es 4 por 16.000. Fíjense acá. 4 por lápiz. 4 por 16.393. Y ahora sí, esto da 170.834. Ah. Se parece un poco. 10.000 menos. 170.834. Y esa es la rigidez en el sentido horizontal de nuestra planta. Entonces, claro, si se fijan, este alfa cambia para cada muro, ¿cierto? Y bueno, acá le pone, estos deberían ser iguales. No sé por qué acá se le chispotea. Estos 4 tienen que ser iguales, ¿cierto? Porque es, fíjense acá, vamos a pintar con rojo. Lo único que cambia para cada corte directo es la rigidez de cada muro. Sabemos que la rigidez de estos 4 muros son iguales, así que alfa va a ser 16.393 dividido por
dividido por esto que acabamos de calcular, ¿cierto? La rigidez total, 170.834. Y resulta claro 0,096, según mi calculadora. Que es lo que le da acá, ¿cierto? Y luego S alfa por el corte o fuerza lateral en el piso 4, es decir, 0,096 por 21,8 toneladas, un número raro, ¿eh? 2,09 toneladas. Entonces, fíjense bien, al muro 1, tipo 1 del piso 4, está ocurriendo lo siguiente. En cuanto a corte directo, le está llegando, vamos a suponer que está empotrado al piso de abajo, le está llegando 2,09 toneladas. Ahora ustedes podrían preguntarse cuánto se deforma por causa del corte directo. Si ya tenemos la fuerza, fíjense, 209, vamos a poder obtener con la ley de Hooke que la deformación es la fuerza dividido por la rigidez, ¿cierto? Y esto nos resulta que para el muro 1, anoten ahí, para el muro 1A, 1B, 1C, 1C, 1B, porque son iguales, ¿cierto? Pasa que delta es igual 2,09 toneladas dividido por 16.393 kilos por metro. Y aquí viene lo malo, porque aquí es donde uno se equivoca, ¿cierto? Fíjense, vamos a tener que pasar a kilos, fácilmente multiplicando por 1000, y así es que vamos a obtener, ¿cuántos metros? A ver, sería 2,09 por 1000 dividido 16.393. Esta cosa se mueve 13 centímetros en el piso 4. Por causa del corte directo. Ahora, si se fijan, un pequeño presagio para el segundo módulo es que nuestra planta, wow, 13 centímetros, ¿cierto? Nuestra planta es simétrica, que es lo que discutíamos en la clase anterior. La planta es simétrica, borrar. Si se fijan, la planta es simétrica, entonces evidentemente que siempre consideramos nosotros el centro de masa, esto es importante, ¿eh? Centro de masa va a estar efectivamente al centro de la losa. Bueno, por ahí. Y como esto es simétrico en cuanto a rigideces en los dos ejes, es que también el centro de rigidez también va a coincidir con el centro de rigidez. Coincide con el centro de masa. Se fijan, si ustedes calculan el centro de rigidez en el eje Y, va a ser la suma de los casos, pongámosle X, por los I sub I, ¿cierto? Y dividido por la suma de las rigideces en X. Y eso les va a dar, evidentemente, 9 metros, ¿cierto? Va a estar aquí. Perdón. 6 metros. Estamos en el eje Y. Borrar mi dibujo. ¿No? ¿Cómo es la cuestión?
¿cierto? Nunca es malo recordar o dibujar dónde está nuestro origen, ¿cierto? Pongámoslo acá. Sería Y, acá está dibujado el eje X, ¿cierto? Acá. Entonces, el I sub R va a ser igual a 0, así que nosotros ponemos el... Se fijan que es simétrico en el eje Y, en la distribución de rigidez. Lo mismo para el eje X. Entonces no tenemos torsión en esta planta, porque, como les digo, el centro de masa coincide con el centro de rotación. Quizás para anotarlo también. No tenemos torsión. En este caso, ya que el centro de masa coincide con el centro de rigidez. Importante anotarlo. Entonces, ratón, y nos juntamos en media hora más para la segunda parte en que vamos a calcular una planta en que sí hay torsión. ¿Qué le ¿Profe? pongo acá? No. Borrar y dejar de grabar. ¿Profe? Sí, hay una consulta. Sí, ¿Aló? yo, Vanessa. Es Hola. una consulta, pero no con este ejercicio, sino que con el trabajo en general, como el que se Ajá. entrega al final. Sí, propongo que Eh, dejemos eso para cuando veamos el encargo de la entrega final y ahí veamos las dudas respecto al trabajo, ¿te parece? eh, sí, o sea, la consulta más rápida es que no estoy segura si voy a quedar más como el final de la clase. Ah, ok, ok, Eh, dale. entonces mi consulta era como que yo tengo un como espacio público y no tengo un edificio en sí en mi proyecto de taller, sino Ah, que lo mayor que tengo como estructura es más que nada una especie de techo como de 2x3, entonces no sé muy bien con qué trabajar.